El bebé del millonario no dejaba de llorar, hasta que la limpiadora hizo algo que nadie imaginó. El llanto del bebé se escuchaba incluso desde el otro extremo de la mansión. No era un llanto caprichoso ni pasajero. Era constante, agotado, casi desesperado. Pero en una casa llena de lujo, ese sonido parecía no importarle a nadie. Para los dueños era una molestia. Para los empleados, algo que no debían notar. Para todos, excepto para la limpiadora. El millonario, acostumbrado a que todo se resolviera con dinero, había probado de todo: niñeras, médicos privados, juguetes costosos, habitaciones silenciosas. Nada funcionaba. El bebé seguía llorando como si algo profundo, invisible, le doliera. Y cada vez que lloraba, la incomodidad crecía, no por preocupación, sino por vergüenza. Un problema que no se podía comprar. Los empleados de la casa aprendieron rápido una regla silenciosa: no preguntar, no opinar, no involucrarse. El bebé no era asunto suyo. Cada llanto era ignorado con la misma precisión con la que se limpiaban los pisos de mármol. Todos hacían su trabajo y seguían adelante, todos menos Elena, la limpiadora. Una mujer joven, de manos ásperas y mirada cansada, que llevaba meses trabajando allí sin que nadie supiera realmente su nombre. Elena no tenía estudios, ni poder, ni voz dentro de esa casa, pero tenía algo que los demás habían aprendido a apagar: sensibilidad. Cada vez que pasaba cerca de la habitación del bebé, el llanto le atravesaba el pecho. No podía evitarlo. No sonaba como hambre, no sonaba como sueño, sonaba como soledad. Y esa diferencia, aunque nadie más la notara, para Elena era imposible de ignorar. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, el llanto se volvió más débil, no más bajo, sino más cansado, como si al bebé ya no le quedara fuerza para pedir ayuda. Elena se detuvo con el trapo en la mano. Miró a un lado, miró al otro. Nadie estaba cerca, y por primera vez desde que había entrado a esa casa, dudó si obedecer las reglas o a su corazón. Sabía que no debía entrar, sabía que no era su lugar, sabía que podía perder el trabajo, pero también sabía algo más fuerte: si nadie hacía nada, ese llanto seguiría siendo ignorado. Y algunas cosas, cuando se ignoran demasiado tiempo, terminan rompiéndose para siempre. Elena abrió la puerta despacio. La habitación estaba impecable, perfecta y fría. El bebé estaba solo en la cuna, con los ojos enrojecidos y el cuerpo tenso. No había juguetes cerca, no había abrazos. Solo silencio, esperando a que el llanto se agotara. En ese instante, Elena entendió algo que nadie más había querido ver. El bebé no necesitaba más objetos, ni más expertos, ni más dinero. Necesitaba algo infinitamente más simple y más difícil de encontrar en esa casa. Y entonces, la limpiadora hizo algo que no estaba en su contrato, que nadie le había pedido y que cambiaría el destino de todos los que vivían allí. Algo tan inesperado que ni el propio millonario estaba preparado para enfrentar lo que vendría después. Elena se acercó a la cuna con pasos lentos, como si temiera que el sonido de sus propios zapatos rompiera algo sagrado. El bebé lloraba sin lágrimas, con el rostro enrojecido y el pecho subiendo y bajando de forma irregular. No era un llanto fuerte, era un llanto rendido. Elena sintió un nudo en la garganta. Había limpiado esa habitación cientos de veces, pero nunca la había visto así, tan perfecta y tan vacía. Miró alrededor buscando una cámara, una señal, algo que le recordara que estaba cruzando un límite peligroso. No vio nada, solo vio al bebé. Y eso fue suficiente. Dejó el balde en el suelo, se quitó los guantes de goma y estiró las manos con cuidado, como quien se acerca a algo frágil y valioso al mismo tiempo. Cuando lo tomó en brazos, el cuerpo del bebé se tensó por un segundo, como si no reconociera el gesto.
Luego, lentamente, se relajó. El llanto no cesó de inmediato, pero cambió. Se volvió más suave, menos desesperado. Elena no dijo nada, no cantó, no hizo ruidos, solo lo sostuvo contra su pecho, con una firmeza tranquila que no buscaba impresionar a nadie. Ese silencio compartido fue distinto a todos los anteriores. No era ausencia, era presencia. Elena sintió cómo la respiración del bebé comenzaba a compasarse con la suya. El llanto se apagó poco a poco, como una vela protegida del viento. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró para siempre. No era la primera vez que veía abandono disfrazado de comodidad. Elena había crecido así. Sabía reconocer el hambre que no siempre es de comida. Sabía reconocer la soledad, incluso cuando hay paredes llenas de cuadros caros. Y ahora la tenía en brazos, pequeña, indefensa, respirando contra su pecho. El bebé se quedó dormido. Un sueño profundo, pesado, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese contacto durante horas o días. Elena se quedó inmóvil, sin atreverse a sentarse, sin querer despertar ese milagro frágil. Por primera vez desde que trabajaba allí, la mansión estaba en silencio. Un silencio verdadero. Fue entonces cuando Elena notó algo que nadie había mencionado nunca. El bebé tenía la piel fría, demasiado fría para una casa tan bien climatizada. Revisó con cuidado sus manos, sus pies. Había marcas pequeñas, casi invisibles, señales que no se curan con juguetes ni con médicos caros que miran sin tocar. Elena sintió miedo, un miedo distinto al de perder el trabajo, un miedo profundo, antiguo. Entendió que el llanto no era solo tristeza, era un llamado, y que ese llamado había sido ignorado demasiado tiempo. Miró la puerta otra vez. Sabía que si alguien entraba y la veía así, todo cambiaría. Sabía que podía ser acusada, despedida, humillada. Pero también supo algo con una claridad brutal. Ya no podía devolver al bebé a la cuna y fingir que no había visto nada. En ese momento, con el bebé dormido sobre su pecho y el corazón golpeándole con fuerza, Elena tomó una decisión que no tenía marcha atrás. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué consecuencias, pero estaba segura de una cosa. Ese llanto había terminado porque alguien, por fin, había escuchado. Y ahora, ella no iba a callar. Elena dejó al bebé dormido con una delicadeza casi dolorosa. Cada movimiento era lento, medido, como si temiera que el silencio se rompiera, y con él, esa pequeña tregua. Al separarse, el cuerpo del niño reaccionó de inmediato, buscándola en sueños. Elena apoyó una mano en su pecho hasta sentirlo calmarse otra vez. No era imaginación. Ese bebé necesitaba contacto para sobrevivir emocionalmente, y nadie se lo estaba dando. Cuando salió de la habitación, el pasillo volvió a parecer demasiado grande, demasiado limpio, demasiado indiferente. Elena sintió que caminaba por un escenario falso, construido para ocultar algo que no debía verse. En esa casa, el silencio no era paz, era encubrimiento. Esa noche, mientras limpiaba el despacho del millonario, Elena notó detalles que antes había pasado por alto. Informes médicos sin abrir, notas breves, escritas con prisa, firmadas por especialistas que nunca habían vuelto. Todo indicaba lo mismo. El bebé había sido revisado, pero nunca acompañado. Diagnósticos fríos, recomendaciones genéricas, ninguna referencia al cuidado emocional. Elena entendió entonces que no se trataba de negligencia puntual. Era algo más profundo. El bebé no estaba siendo maltratado de forma visible, pero estaba siendo ignorado de una manera sistemática, calculada, como si su llanto fuera un fallo incómodo en una vida que debía mantenerse perfecta. La madre del bebé casi no aparecía. Cuando lo hacía, era rápida,
distante, siempre con el teléfono en la mano. Nunca lo cargaba, nunca se sentaba junto a la cuna. Para ella, el niño era parte del mobiliario, algo que debía estar allí, pero no interrumpir. El millonario tampoco era cruel en el sentido clásico. No gritaba, no golpeaba, no insultaba. Simplemente delegaba, pagaba, daba órdenes para que otros se ocuparan. Y en esa cadena interminable de responsabilidades diluidas, el bebé quedaba solo. Elena empezó a quedarse más tiempo cerca de la habitación del niño. Fingía limpiar lo mismo una y otra vez. Ajustaba cortinas, ordenaba lo que ya estaba ordenado. Cada excusa era válida con tal de asegurarse de que respiraba tranquilo, de que no volvía a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Pero esa cercanía no pasó desapercibida. Una de las encargadas la miró con recelo. Otra le advirtió en voz baja que no se involucrara. «Aquí no pagan para sentir», le dijo. Elena asintió sin discutir. Sabía que en esa casa la empatía era un riesgo laboral. Esa madrugada, el bebé volvió a llorar, menos fuerte que antes, pero con un sonido que ya Elena reconocía, un llanto que no pedía cosas, pedía presencia. Elena no dudó. Entró, lo tomó en brazos y volvió a calmarlo. Pero esta vez algo fue distinto. Mientras lo sostenía, Elena se dio cuenta de que ya no estaba solo ante un dilema personal. Lo que estaba ocurriendo en esa casa no era solo triste, era peligroso, y el dinero, por primera vez, no parecía suficiente para taparlo. El cambio no fue inmediato, pero fue claro. Las miradas comenzaron a durar un segundo más de lo normal. Los pasos se detenían cuando Elena pasaba. El silencio se volvía incómodo, cargado de sospecha. En una casa donde todo estaba medido, su cercanía con el bebé empezó a destacar como una anomalía que alguien quería corregir. La encargada la llamó aparte una mañana. No levantó la voz ni fue directa. Habló de límites, de funciones, de no confundir el rol. Elena escuchó con la cabeza baja. Asintió, prometió cumplir, pero por dentro supo que esas palabras no eran una advertencia, eran una orden para dejar de sentir. Esa misma tarde, el llanto volvió, más corto, más agudo. Elena se quedó quieta, con el corazón golpeándole las costillas. Esperó a que alguien más entrara. Nadie lo hizo. El tiempo se estiró como una cuerda a punto de romperse. Entonces comprendió algo doloroso. Si ella no iba, no iría nadie. Entró a la habitación con el miedo como compañía. Al tomar al bebé, notó que estaba empapado de sudor y frío a la vez. Lo calmó, lo sostuvo, lo meció, y mientras lo hacía, escuchó pasos en el pasillo. Se detuvo. La puerta se abrió de golpe. La encargada la encontró con el bebé en brazos. No gritó. No discutió. La miró como se mira a alguien que ha cruzado una línea invisible. Le pidió que lo dejara en la cuna. Elena obedeció. El bebé lloró al separarse. Ese sonido, breve y desesperado, quedó flotando en la habitación como una acusación. «Esto no puede volver a pasar», dijo la encargada con voz baja. No mencionó despidos ni castigos. No hizo falta. Elena entendió el mensaje completo. O se volvía invisible otra vez, o dejaría de pertenecer a esa casa. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada llanto imaginado le atravesaba la cabeza. Pensó en su sueldo, en su familia, en lo fácil que sería irse y olvidar. Pensó también en la piel fría del bebé, en sus marcas, en la calma que solo aparecía cuando alguien lo sostenía. Al día siguiente, notó algo aún peor. Habían colocado un monitor nuevo en la habitación del bebé. No para cuidarlo mejor, sino para vigilar quién entraba. Elena lo entendió al instante. Ya no se trataba solo de órdenes, se trataba de control. Ese control no la detuvo, la empujó a pensar con claridad. Si el sistema estaba diseñado para callar el llanto, entonces escuchar se había vuelto un acto de rebeldía. Y toda rebeldía tiene un costo.
Elena respiró hondo y tomó una decisión silenciosa. No iba a actuar por impulso. Iba a observar, a recordar, a reunir cada detalle. Porque si cuidar a ese bebé era peligroso, entonces el peligro no estaba en ella, estaba en la verdad que nadie quería enfrentar. Elena empezó a escuchar con más atención que nunca, no solo al bebé, sino a la casa entera, los horarios, los cambios de turno, las conversaciones que se cortaban cuando ella se acercaba. Había aprendido que, en lugares donde todo parece funcionar, lo verdaderamente importante ocurre en los silencios. Y ese silencio empezaba a hablarle con claridad inquietante. Una madrugada, mientras limpiaba la cocina, otra empleada se le acercó sin mirarla a los ojos. Le habló en voz baja, casi sin mover los labios. Le dijo que no era la primera vez que un bebé difícil causaba incomodidad en esa casa, que antes había habido otros intentos de resolver el problema con especialistas caros, con protocolos fríos, con distancia, nunca con brazos, nunca con presencia real. Elena sintió un escalofrío. No preguntó nombres ni fechas. No hacía falta. Entendió que lo que estaba viendo no era un error aislado, sino una costumbre disfrazada de normalidad, un patrón. Y los patrones, cuando se repiten, dejan huellas. Esa misma noche, el bebé lloró durante más de 20 minutos sin que nadie entrara. Elena miró el reloj una y otra vez, conteniendo el impulso de correr hacia la habitación. Sabía que el monitor estaba activo, sabía que la estaban observando, pero también sabía algo que nadie más parecía considerar. Ese llanto prolongado podía dejar consecuencias irreversibles. Con el corazón en la garganta, Elena sacó su teléfono y activó la grabadora de audio. No apuntó a la cuna, no entró en la habitación. Grabó el sonido desde el pasillo, el llanto continuo, agotado, sin respuesta. Cada segundo quedó registrado. No lo hizo por venganza, lo hizo por protección. Cuando el llanto finalmente cesó, no fue porque alguien acudiera, sino porque el bebé se quedó sin fuerzas. Ese silencio posterior fue peor que el ruido. Elena se apoyó contra la pared con las piernas temblando. Supo con una certeza brutal que ya no podía retroceder. Al día siguiente, la encargada la observó con atención renovada. No dijo nada. Pero Elena notó que revisaban su bolso, que anotaban sus horarios, que medían cada uno de sus movimientos. La vigilancia se había vuelto explícita. El poder había percibido una amenaza. Esa tarde, Elena volvió a hablar con la empleada que se le había acercado antes. Esta vez, la mujer le confesó algo más grave. Había intentado advertir a alguien tiempo atrás y había sido despedida sin explicaciones. Nadie volvió a mencionarla. El mensaje había sido claro para todos. Hablar tenía consecuencias. Elena regresó a su pequeño cuarto con el audio guardado y la mente en llamas. No sabía aún qué haría con esa prueba, ni a quién acudiría, pero entendía que el llanto del bebé ya no era solo un pedido de ayuda. Era evidencia de una indiferencia peligrosa. Esa noche, mientras la mansión dormía, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Ya no se trataba solo de consolar a un niño, se trataba de enfrentarse a un poder que había aprendido a silenciarlo todo. Y el primer paso sería dejar de tener miedo a escuchar, incluso cuando escuchar podía cambiarlo todo. Elena pasó el día entero con una sensación extraña en el cuerpo, como si caminara sobre un suelo que podía ceder en cualquier momento. El audio seguía allí, guardado en su teléfono, pesado como una piedra invisible. No era solo una grabación, era una decisión pendiente. Cada vez que pensaba en borrarlo, el llanto volvía a su cabeza con una claridad insoportable. En la mansión, el ambiente se volvió aún más rígido. Los empleados hablaban menos, evitaban cruzar miradas. El miedo se había instalado como norma.
Elena entendió que ese silencio no era casual, era aprendido. Nadie quería ser el próximo en desaparecer sin explicaciones. Y sin embargo, ese mismo silencio era lo que estaba poniendo al bebé en peligro. Esa tarde, Elena fue llamada al despacho de la encargada. No hubo acusaciones directas, solo preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo se sentía? Si estaba cómoda con su trabajo, si había pensado en tomarse unos días. La amabilidad forzada fue más amenazante que un grito. Era una invitación disfrazada de cuidado, una forma elegante de apartarla. Elena respondió con calma. Dijo que estaba bien, que necesitaba el trabajo, que no tenía planes de irse. Mientras hablaba, sintió cómo algo dentro de ella se afirmaba. No era valentía repentina, era cansancio. Cansancio de fingir que no veía, de tragarse el miedo, de obedecer reglas que protegían lo incorrecto. Esa noche, el bebé volvió a llorar. No tan fuerte como antes, pero con un sonido irregular, entrecortado. Elena cerró los ojos desde el pasillo. Sabía que si entraba, las consecuencias serían inmediatas. Sabía que la estaban observando, y aún así, su cuerpo se movió antes de que la mente terminara de decidir. No lo tomó en brazos esta vez. Se sentó junto a la cuna sin tocarlo, hablándole en voz baja. Le habló de cosas simples, del sol de la mañana, del olor a jabón, de que no estaba solo. El llanto disminuyó. No cesó del todo, pero se transformó. Y ese cambio fue suficiente para confirmar lo que Elena ya sabía. El bebé respondía a la presencia humana, no al aislamiento. Al levantarse, vio la luz roja del monitor encendida. No se sobresaltó. Por primera vez, no sintió pánico. Sintió claridad. Si cuidar se había vuelto un acto prohibido, entonces la prohibición estaba mal. Y aceptar eso significaba asumir el costo. De regreso a su cuarto, Elena escuchó un mensaje de voz que había llegado horas antes. Era de su madre, preocupada, preguntándole si estaba bien, recordándole que siempre había sido fuerte. Esa voz familiar, sencilla, la ancló a algo esencial. No estaba sola en el mundo, aunque así pareciera dentro de esa casa. Elena volvió a escuchar el audio grabado. Cada segundo de llanto era una confirmación. No podía deshacer lo que ya sabía. Borrarlo no la protegería. Solo la convertiría en parte del mismo silencio que estaba dañando al bebé. Esa noche, Elena decidió que no iba a elegir el camino más seguro, sino el correcto. No sabía aún a quién acudiría ni cómo saldría de esa casa. Pero supo algo con absoluta certeza. Si el precio de no mirar a otro lado era perderlo todo, estaba dispuesta a pagarlo, porque algunas vidas valen más que cualquier miedo. Elena salió de la mansión al amanecer con una sensación extraña de liviandad, no porque estuviera tranquila, sino porque ya había tomado la decisión que más pesaba. Cuando una elección se vuelve inevitable, el miedo cambia de forma. Ya no paraliza, acompaña. Y ese acompañante silencioso la siguió mientras caminaba hacia la parada del autobús, con el teléfono bien guardado y el corazón firme. No fue a la policía. No todavía. Sabía que el poder del millonario no se enfrentaba de forma frontal, sin consecuencias inmediatas. Elena buscó primero algo más frágil, pero más peligroso para quien vive de la apariencia, la verdad puesta en manos correctas. Entró a un pequeño centro comunitario donde trabajaba una mujer conocida por ayudar a empleados domésticos. No pidió ayuda directa. Contó lo que había visto. Cuando reprodujo el audio, la habitación quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno cargado de gravedad. El llanto del bebé llenó el espacio como una presencia física. No era exagerado, no era escandaloso, era real, y eso fue lo que lo volvió imposible de ignorar. La mujer no hizo promesas, no dijo todo va a estar bien, solo dijo algo mucho más honesto. Esto es serio.
Y a veces, esa frase es el primer punto de quiebre para un sistema que se cree intocable. Elena volvió a la mansión ese mismo día. Nada había cambiado en apariencia. Los pisos brillaban, las flores estaban frescas, el aire olía a limpieza, pero ella ya no era la misma. Cada mirada que la seguía, cada gesto medido, confirmaba que su tiempo allí estaba contado. Esa tarde, el bebé volvió a llorar. Menos tiempo, menos fuerza. Elena supo leer ese cambio con claridad dolorosa. No era que estuviera mejor, era que se estaba rindiendo. Y esa comprensión le apretó el pecho con una urgencia que no dejaba espacio para dudas. Horas después, la encargada la llamó de nuevo. Esta vez no hubo rodeos. Le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios, que podía recoger sus cosas, que recibiría su pago pendiente. Todo dicho con una calma impecable, como si se tratara de un trámite administrativo más. Elena no discutió, no rogó, no explicó. Sabía que cualquier palabra sería inútil. Mientras guardaba sus pocas pertenencias, escuchó el llanto a lo lejos, débil, intermitente. Fue el sonido más duro que había escuchado en su vida. Salir sin él fue como dejar una parte de sí misma atrás. Al cruzar la puerta por última vez, Elena sintió miedo, sí, pero también algo nuevo, certeza. Ya no podía proteger al bebé desde dentro, pero ahora tenía algo que podía protegerlo desde afuera. La mansión volvió a cerrarse sobre su lujo y su silencio, pero el llanto ya había salido de esas paredes. Y una vez que la verdad empieza a moverse, ni el dinero ni el poder pueden volver a encerrarla tan fácilmente. La denuncia no fue inmediata ni ruidosa. Se movió como se mueven las cosas verdaderamente peligrosas para el poder. En silencio, con cuidado y con nombres correctos. El audio pasó de mano en mano hasta llegar a una oficina donde nadie se impresionaba con apellidos ni con donaciones. Cuando alguien preguntó quién era Elena, la respuesta fue simple: una limpiadora. Y ese detalle, lejos de restar fuerza, lo volvió todo más grave. En la mansión, el ambiente cambió de un día para otro. Llegaron visitas inesperadas, llamadas a deshoras, reuniones a puerta cerrada. El millonario comenzó a notar que algo se le escapaba de las manos. No sabía qué, ni quién, pero lo sentía en la forma en que los demás evitaban mirarlo a los ojos. El lujo seguía intacto, la seguridad no. El bebé lloró esa noche más que nunca, no con fuerza, sino con insistencia, como si el cuerpo supiera que algo se estaba moviendo afuera y necesitara resistir un poco más. Nadie lo tomó en brazos, nadie entró a la habitación, pero esta vez ese abandono no quedó encerrado entre cuatro paredes. Elena pasó la noche en vela, mirando el teléfono, esperando una llamada que no sabía si quería recibir. Había perdido su trabajo, su estabilidad y su rutina. Pero no había perdido lo esencial, la convicción de haber hecho lo correcto. Esa convicción fue lo único que la sostuvo cuando la duda intentó colarse. La primera inspección llegó sin previo aviso. No fue un escándalo, fue un procedimiento. Personas que no pidieron permiso ni bajaron la voz, que hicieron preguntas incómodas y tomaron notas sin mirar relojes caros. El millonario sonrió, ofreció explicaciones, habló de protocolos y especialistas. Pero algo ya no encajaba del todo. Cuando pidieron ver al bebé, el silencio se volvió espeso. No había señales visibles de violencia, pero tampoco había señales de cuidado. La habitación perfecta no pudo ocultar la ausencia de algo básico, presencia humana, y esa ausencia, cuando se observa con atención, también deja rastro. El nombre de Elena apareció en una de las preguntas. El millonario lo escuchó sin reconocerlo. La limpiadora, aclararon. Y por primera vez, ese título genérico se volvió una amenaza real, porque entendió algo demasiado tarde.
Lo que había ignorado era justamente lo que podía derribarlo. Esa misma noche, Elena recibió la llamada. No fue una felicitación ni una promesa. Fue una citación. Su voz tembló al aceptar, pero no dudó. Sabía que ese paso la exponía, pero también sabía que ya no estaba sola. La verdad, una vez pronunciada, crea aliados inesperados. El bebé durmió poco esa noche. Se despertaba sobresaltado, como si el cuerpo recordara lo que la casa había intentado olvidar. Pero por primera vez, alguien estaba escuchando desde afuera, y eso lo cambiaba todo. El poder suele confiar en el silencio, pero cuando el silencio se rompe desde el lugar más invisible, el golpe es distinto, más profundo, y el millonario estaba a punto de descubrir que el llanto que ignoró había encontrado voz. Elena llegó al edificio gris con las manos frías y la espalda recta. No llevaba nada más que su teléfono y una carpeta delgada con fechas, horarios y recuerdos que no la dejaban dormir. El lugar no imponía por su tamaño, sino por lo que representaba. Allí las palabras ya no podían retirarse una vez dichas. Respiró hondo antes de cruzar la puerta, consciente de que cada paso la alejaba de la vida que había conocido. La sala donde la hicieron pasar era sencilla, casi incómoda. Nadie intentó tranquilizarla con frases vacías. Le ofrecieron agua. Le pidieron que se sentara. Le explicaron que debía hablar con precisión, sin suposiciones. Elena asintió. No estaba allí para exagerar nada. Estaba allí para contar exactamente lo que había visto y lo que había escuchado. Cuando reprodujo el audio, el llanto volvió a llenar el espacio. No había forma de suavizarlo. No había contexto que lo justificara. Era un sonido crudo, repetido, sostenido en el tiempo. Elena no miró a nadie mientras sonaba. Se concentró en respirar. Sabía que ese llanto, escuchado fuera de la mansión, tenía un peso distinto. Ya no era un problema doméstico. Era una señal. Le preguntaron por las marcas que había visto, por la temperatura de la piel, por la ausencia de adultos durante largos periodos. Elena respondió con cuidado, sin dramatizar. Describió escenas, no emociones. Sabía que su credibilidad dependía de eso. Cada detalle importaba, cada silencio también. Hablar del bebé fue lo más difícil. No porque faltaran palabras, sino porque sobraban recuerdos. Elena tuvo que detenerse un segundo cuando le preguntaron por el momento exacto en que decidió intervenir. No lloró. Dijo la verdad. No fue valentía. Fue imposibilidad de seguir ignorando. Al salir de la sala sintió un vacío extraño, no alivio, no triunfo, un vacío limpio, como después de soltar algo que se ha cargado demasiado tiempo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente apurada, bocinas, conversaciones triviales. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir, y eso la hizo sentir por un instante invisible otra vez. En la mansión, el ambiente se volvió tenso. El millonario fue informado de que debía presentarse a declarar. No hubo gritos ni escenas. Hubo incredulidad, luego molestia, luego una pregunta que se repitió varias veces. ¿Quién habló? Nadie respondió. Pero el nombre ya estaba escrito en un documento que no se podía borrar. El bebé fue trasladado temporalmente para evaluación. No fue un rescate dramático. Fue un procedimiento cuidadoso, casi silencioso, pero esa salida marcó una ruptura definitiva. El llanto ya no resonaría en esa casa, y esa ausencia dejó al descubierto algo que el lujo ya no podía disimular. Elena se enteró del traslado horas después. Se sentó en el borde de la cama y dejó que el cuerpo se aflojara por primera vez en semanas. No sabía qué pasaría después. No sabía si volvería a ver al bebé, pero sabía algo esencial. Esa noche dormiría sin llantos atravesándole el pecho. Decir la verdad tiene un costo. A veces es el trabajo, a veces es la tranquilidad.
A veces es la vida tal como se conocía. Pero Elena entendió algo que ya nadie podría quitarle. El precio de callar habría sido infinitamente mayor. El millonario reaccionó como siempre había reaccionado ante cualquier amenaza, activando recursos, llamadas, abogados, asesores de imagen. El problema debía contenerse, neutralizarse, ordenarse. No lo veía como una acusación moral, sino como una crisis administrativa. Para él, todo conflicto era una ecuación que podía resolverse con la estrategia correcta. Las primeras declaraciones públicas fueron medidas, ambiguas. Se habló de malentendidos, de protocolos estrictos, de empleadas que no comprendieron procedimientos. Nadie negó directamente el llanto. Nadie explicó la ausencia. La defensa se construyó sobre palabras elegantes que evitaban lo esencial. El bebé había estado solo demasiado tiempo. Elena observó todo desde afuera, sin nombre, sin micrófono, sin espacio para responder. Y por primera vez, eso no la debilitó. Había aprendido que la verdad no siempre necesita gritar para avanzar. A veces basta con mantenerse firme mientras el ruido se desgasta solo. La investigación avanzó con lentitud implacable. Informes, peritajes, entrevistas cruzadas. No había urgencia mediática, pero sí rigor. Cada registro de horario, cada testimonio de empleados, cada contradicción fue acumulándose como capas imposibles de ignorar. El caso dejó de ser una versión contra otra y se convirtió en un patrón. El millonario empezó a perder algo que siempre había dado por hecho: control del relato. Ya no decidía qué se preguntaba ni qué se omitía. Otros hacían esas preguntas ahora, y algunas de ellas no tenían respuestas cómodas. Elena fue llamada nuevamente a ampliar su declaración. Esta vez entró con menos miedo, no porque la situación fuera más fácil, sino porque ya no cargaba con la duda de si había hecho lo correcto. Esa duda había desaparecido, y sin ella el peso era distinto. Mientras tanto, el bebé respondía al cambio de entorno, dormía más, comía mejor. Su cuerpo empezaba a relajarse. No había milagros, pero sí señales claras, señales que no necesitaban discursos para ser entendidas. La ausencia de llanto era, en sí misma, una respuesta. Cuando esos informes llegaron al expediente, el impacto fue silencioso y devastador. No demostraban maldad explícita, demostraban algo más difícil de justificar: indiferencia prolongada. Y esa forma de abandono, cuando se sostiene en el tiempo, pesa tanto como cualquier acto violento. El millonario empezó a darse cuenta de que no estaba luchando contra una empleada. Estaba enfrentándose a una verdad que ya no podía comprarse ni ocultarse. Lo invisible había dejado de serlo, y ese cambio no tenía marcha atrás. Defenderse ya no era suficiente, porque cuando una historia deja de pertenecer al poder y pasa a pertenecer a los hechos, el desenlace empieza a escribirse solo. Y todos, incluso quienes habían mirado hacia otro lado, comenzaron a sentirlo. La resolución empezó a tomar forma lejos de Elena, en oficinas donde no entraba la emoción, solo los hechos. Para ella, lo que llegó primero no fue justicia, sino consecuencia. El teléfono dejó de sonar, las ofertas de trabajo desaparecieron. En un mundo pequeño como el suyo, bastó un rumor mal dicho para convertirla en conflictiva. Elena entendió que decir la verdad no siempre abre puertas. A veces las cierra todas a la vez. El dinero comenzó a faltar, no de golpe, sino en pequeñas ausencias que se acumulaban. Una factura que se posponía, una compra que se evitaba, un trayecto que ahora debía hacerse a pie. Cada renuncia cotidiana era un recordatorio del precio que estaba pagando. Y aún así, no se arrepentía. El arrepentimiento habría sido más caro. Hubo noches en las que Elena dudó, no de lo que había hecho, sino de si sería capaz de sostenerlo en el tiempo. El cansancio no era solo físico, era moral.
Sentía el peso de haber alterado un orden que, aunque injusto, parecía sólido. En esos momentos, se preguntaba si una sola persona podía realmente marcar alguna diferencia. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de silencio. Un silencio distinto al de la mansión. Un silencio sin llanto. Cada vez que recordaba ese contraste, algo dentro de ella se afirmaba. Tal vez no podía cambiarlo todo, pero había cambiado algo esencial, y eso bastaba para seguir adelante. La investigación continuó avanzando. Elena fue informada de que su testimonio había sido clave para entender el cuadro completo. No hubo elogios ni gestos simbólicos, solo reconocimiento formal. Aún así, saber que no había hablado en vano le devolvió una pequeña porción de tranquilidad. El bebé permanecía bajo cuidado especializado. Los informes hablaban de progreso lento pero constante. Elena leía cada línea con atención, como si en ella se encontrara una forma de presencia. No pedía privilegios ni visitas, solo necesitaba saber que estaba bien. Un día recibió un mensaje breve de alguien inesperado, una excompañera de trabajo que también había visto cosas, pero nunca se había atrevido a hablar. El mensaje no pedía perdón, solo decía gracias. Esa palabra, simple y tardía, le dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Elena empezó a trabajar por horas, en lugares distintos, sin estabilidad, pero con dignidad. Nadie sabía su historia completa, y ella no la contaba. Aprendió que no todas las verdades deben explicarse. Algunas se sostienen en silencio, igual que se sostuvo ella durante tanto tiempo. Mientras tanto, el millonario enfrentaba un proceso que ya no podía controlar. Las decisiones se tomaban sin consultarlo. El poder que había usado para ignorar ahora se volvía inútil para defenderse. Elena no celebró ese cambio. No era venganza lo que buscaba, era corrección. Hacer lo correcto duele. No siempre trae recompensa inmediata. A veces deja cicatrices visibles solo para quien las carga, pero Elena comprendió algo fundamental. Ese dolor era la prueba de que había elegido conscientemente, y esa elección, aunque pesada, la hacía más libre de lo que había sido nunca. La decisión llegó sin ceremonia. Un documento breve, un lenguaje técnico que intentaba contener algo profundamente humano. El bebé no volvería a la mansión. No era una sanción ejemplar ni una declaración pública. Era una medida de protección. Y a veces, proteger. El millonario recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y vacío. No gritó. No protestó. Por primera vez no intentó negociar. Tal vez porque, en el fondo, entendía que no se trataba de perder algo, sino de admitir que nunca había sabido cuidarlo. Esa comprensión tardía fue más dura que cualquier resolución legal. El bebé fue trasladado a un entorno donde la presencia humana no era un lujo, sino la base de todo. Brazos disponibles, voces constantes, rutinas cálidas. El cambio no fue inmediato, pero fue evidente. Dormía mejor. Su cuerpo dejaba de estar en tensión. El llanto, ese que había iniciado toda esta historia, comenzó a desaparecer poco a poco. Elena fue informada del cambio días después. Leyó el mensaje 2 veces para asegurarse de no estar interpretándolo mal. Se sentó en silencio, con una mano sobre el pecho. No sonrió. No lloró. Sintió algo más difícil de describir, alivio profundo, como si una carga invisible finalmente se soltara. No pidió ver al bebé, no reclamó ningún lugar especial, sabía que su rol no era quedarse, sino haber actuado cuando nadie más lo hizo. Aceptar eso fue una forma nueva de madurez. El amor que no exige permanencia también es amor verdadero. El proceso continuó su curso. Sin escándalos, sin titulares estridentes. El poder aprendía lentamente que no todo puede administrarse como un negocio. Hay cosas, como el cuidado,
que no admiten delegación sin consecuencias. Elena empezó a recibir pequeñas señales de que su vida también podía avanzar. Un trabajo más estable, una recomendación honesta, personas que no la miraban con desconfianza, sino con respeto. Nada espectacular, pero suficiente para reconstruir. A veces, por la noche, pensaba en el bebé, no en la cuna vacía ni en la mansión silenciosa, sino en un lugar distinto, con luces suaves y manos atentas. Esa imagen le bastaba para dormir en paz. El millonario quedó solo con su reflexión, sin el ruido habitual, sin la urgencia de tapar problemas, solo con la evidencia de que el llanto que ignoró había dicho más verdad que cualquier informe, y que una mujer invisible había hecho lo que él no supo. El futuro había cambiado de manos. Ya no estaba en poder de quien tenía más recursos, sino de quienes supieron escuchar. Y ese cambio, silencioso pero firme, marcó el principio de algo distinto. No solo para el bebé, sino para todos los que aprendieron demasiado tarde que cuidar no es un gesto opcional, sino una responsabilidad. Cuando el caso dejó de ser tema de conversación y la mansión volvió a su silencio habitual, Elena entendió que lo más difícil no era actuar, sino vivir después de haberlo hecho. El mundo no se detiene para reconocer los actos correctos. Sigue adelante, indiferente. Y es en esa indiferencia donde uno descubre si sus decisiones fueron firmes o solo impulsivas. Elena volvió a una rutina distinta, más austera, pero también más honesta. Sus días ya no estaban marcados por pasillos interminables ni órdenes mudas. Eran días sencillos, con trabajo real y cansancio auténtico. No había lujo, pero tampoco había miedo. Y esa diferencia era enorme. A veces, al limpiar una habitación ajena, el recuerdo del llanto regresaba. No como una herida abierta, sino como una advertencia. Elena comprendió que ciertas experiencias dejan una marca que no se borra porque no debe borrarse. Esa marca se convierte en brújula. El bebé, lejos de la mansión, crecía rodeado de una presencia constante que antes no había tenido. No sabía nada de denuncias ni de silencios comprados. Su cuerpo simplemente respondía al cuidado. Y eso, para Elena, era la confirmación más clara de todo. El problema nunca había sido el niño, sino la ausencia de amor. El millonario siguió con su vida, pero ya no con la misma certeza. Algo se había quebrado en su forma de mirar el mundo, no por castigo externo, sino por una verdad imposible de ignorar. Había confundido comodidad con cuidado. Y ese error tenía consecuencias que ningún contrato podía corregir. Elena no celebró esa caída interior. No le producía satisfacción. Comprendió que el objetivo nunca fue humillar a nadie, sino proteger a quien no tenía voz. Y cuando ese objetivo se cumple, la necesidad de señalar culpables pierde sentido. Hubo días en los que Elena se preguntó qué habría pasado si no hubiera abierto esa puerta, si hubiera seguido limpiando sin escuchar. La respuesta siempre llegaba sola, incómoda pero clara. Vivir sabiendo que pudo hacer algo y no lo hizo habría sido una carga mucho más pesada que cualquier consecuencia. Con el tiempo, otras personas comenzaron a hablar. No siempre de esa casa, no siempre del mismo caso. Pero el silencio empezó a resquebrajarse en otros lugares. Elena no fue testigo de todo eso, pero supo que su gesto había sido parte de algo más grande de lo que imaginó. No todas las historias terminan con justicia perfecta. Esta tampoco. Pero terminó con algo igualmente valioso: conciencia. Y la conciencia, cuando se instala, cambia la forma en que una sociedad mira lo que antes normalizaba. Cuando el ruido termina, lo que queda es la verdad desnuda de las decisiones que tomamos. Elena eligió escuchar, eligió actuar,
y aunque nadie la recordara por su nombre, esa elección seguiría viva en un niño que, gracias a ella, aprendió que el mundo también puede responder. Hubo un día, sin fecha marcada, en que Elena comprendió que la historia ya no le pertenecía, no porque hubiera perdido algo, sino porque había entregado lo esencial. Caminaba de regreso a casa después del trabajo cuando vio a una madre cargar a su hijo en el autobús. El gesto era simple, cotidiano, y sin embargo, ese gesto contenía todo lo que había faltado durante tanto tiempo. Ese recuerdo la llevó de vuelta a la mansión, al llanto que nadie quiso escuchar, a la cuna perfecta y vacía de brazos. Entendió entonces que no había sido una cuestión de maldad explícita, sino de deshumanización progresiva. Cuando la vida se vuelve un trámite, el dolor ajeno se vuelve ruido, y ella había sido la única dispuesta a detenerse. Elena ya no sentía rabia. La rabia se había consumido en el proceso. Lo que quedaba era una claridad serena. El mundo cambia cuando alguien se permite sentir incluso donde está prohibido. Esa claridad no hacía ruido, no pedía testigos, simplemente existía. En algún lugar, el bebé crecía rodeado de voces que respondían, de manos que no temían tocar. No sabía nada del origen de ese cuidado, pero lo llevaba en el cuerpo. La calma, cuando llega a tiempo, se convierte en cimiento, y ese cimiento lo acompañaría toda la vida. El millonario, lejos de los reflectores, empezó a enfrentar una soledad distinta, no la soledad del abandono, sino la del reconocimiento tardío. Entendió que delegar el cuidado había sido una forma elegante de evadirlo, y esa comprensión, aunque silenciosa, era irreversible. Elena no necesitó escuchar disculpas ni recibir explicaciones. La transformación real no ocurre cuando alguien pide perdón, sino cuando deja de repetir lo que hizo mal. Si eso sucedía o no, ya no estaba en sus manos. Su parte había sido cumplida. Hubo noches en que Elena soñó con el bebé. No eran sueños tristes. Eran imágenes tranquilas, sin llanto, sin urgencia. Al despertar, entendía que esos sueños no eran nostalgia, sino cierre. La mente encontraba descanso cuando el corazón sabía que había hecho lo correcto. A veces, la gente cree que las grandes historias están hechas de gestos heroicos, pero casi siempre nacen de algo mucho más pequeño. Alguien que decide no endurecerse. Alguien que, aun con miedo, elige actuar como humano en un sistema que premia la indiferencia. Elena siguió con su vida sin adornarla. No contó su historia en voz alta. No necesitó validación externa. Sabía que, en un momento clave, había sido coherente con lo que sentía, y esa coherencia era una forma profunda de paz. El clímax de esta historia no fue una caída ni un castigo. Fue un acto silencioso de humanidad, un instante en que alguien sin poder eligió cuidar. Y cuando eso ocurre, aunque nadie lo aplauda, algo en el mundo se acomoda para siempre. Durante mucho tiempo, Elena creyó que el momento más difícil de su vida había sido aquel en el que decidió abrir la puerta de la habitación del bebé. Creyó que nada podría superar ese miedo inicial, esa sensación de estar cruzando un límite invisible del que ya no se podía regresar. Pero con los meses comprendió algo distinto. Lo más duro no fue actuar, sino sostener esa decisión cuando nadie estaba mirando, cuando ya no había urgencia, cuando solo quedaban las consecuencias. Porque la valentía no siempre se manifiesta en el instante heroico. A veces aparece después, en los días grises, cuando el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado, y uno tiene que levantarse igual, con menos certezas y más cicatrices. Elena aprendió a vivir con esas cicatrices, no como heridas abiertas, sino como marcas silenciosas de haber atravesado algo que la cambió para siempre. Los desafíos no desaparecieron cuando el bebé salió de la mansión. Al contrario,
Para Elena, recién entonces comenzó la etapa más solitaria del camino. Ya no había un llanto que atender, ni una urgencia que justificara cada sacrificio. Ahora quedaba ella, sola frente a un mundo que no premia a quienes incomodan al poder. Perdió estabilidad, perdió oportunidades, perdió la falsa sensación de seguridad que da a obedecer sin preguntar. Hubo semanas enteras en las que dudó de sí misma, no porque creyera haber actuado mal, sino porque el cansancio acumulado le pesaba en los huesos. Superar la adversidad no siempre se siente como una victoria. Muchas veces se siente como seguir caminando cuando ya no queda aplauso, ni reconocimiento, ni compañía. Hubo días en que Elena se preguntó si alguien recordaría lo que había hecho. Si el bebé algún día sabría que alguien escuchó su llanto cuando nadie más quiso hacerlo. Y entonces entendió algo esencial. No todas las acciones correctas necesitan testigos para tener valor. Algunas existen solo para preservar la humanidad en un mundo que intenta erosionarla. Superar los desafíos no significó volverse invulnerable. Elena siguió teniendo miedo, siguió dudando, siguió cansándose, pero aprendió a no retroceder. Aprendió que la fortaleza no es ausencia de fragilidad, sino la decisión diaria de no permitir que esa fragilidad dicte las decisiones más importantes. Mientras tanto, el bebé crecía en un entorno distinto, un entorno imperfecto, como todos, pero lleno de algo que antes no existía: respuesta. Cada necesidad encontraba una mirada, cada llanto, una presencia, cada gesto, un eco humano. Y aunque el niño jamás sabría con palabras lo que ocurrió, su cuerpo sí lo sabría, porque el cuerpo recuerda cuando fue sostenido a tiempo. Esa fue para Elena la forma más pura de superación, saber que el dolor atravesado no había sido inútil. El poder, por su parte, también enfrentó sus propios desafíos. No desafíos externos, sino internos. Descubrir que no todo puede resolverse delegando, que hay responsabilidades que no admiten intermediarios, fue una lección dura y tardía, pero necesaria. La verdadera caída no fue legal ni social, fue moral. Y esa es la única que realmente obliga a transformarse. Elena no necesitó presenciar ese proceso, no necesitó venganza ni reparación simbólica. Su camino no era mirar hacia atrás, sino hacia adentro. Comprendió que su historia no estaba definida por la mansión, ni por el millonario, ni siquiera por el bebé. Estaba definida por una decisión tomada en un momento límite: no anestesiar la empatía. Superar los desafíos significó para ella volver a confiar en lo sencillo, en el trabajo honesto, en las rutinas modestas, en las personas que miran a los ojos, en la dignidad silenciosa de quien hace lo correcto sin esperar recompensa. Cada pequeño avance, un empleo estable, una noche de sueño tranquilo, una risa sin culpa, fue una victoria íntima contra el miedo. Y así, sin darse cuenta, Elena dejó de sobrevivir y empezó a vivir. No como antes, nunca como antes. Vivía con más conciencia, con menos ingenuidad, pero también con una profundidad que antes no conocía. Había aprendido que el mundo puede ser injusto, sí, pero también que una sola persona, dispuesta a escuchar, puede romper una cadena de indiferencia que parecía eterna. Este capítulo final no habla de finales perfectos, habla de procesos, de transformación, de la superación que ocurre cuando alguien decide que su humanidad vale más que su comodidad. Cuando alguien entiende que cuidar no es una debilidad, sino una forma radical de resistencia. Porque al final no son las mansiones las que definen una vida, no son los títulos, no es el dinero, son las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga a ser buenos. Y Elena, una limpiadora invisible para el mundo, eligió escuchar un llanto que incomodaba,
Eligió cargar un peso que no le correspondía, eligió atravesar el miedo y el desgaste, eligió superar cada obstáculo sin endurecerse. Eso, y solo eso, fue lo que cambió todo. Si esta historia